El Estado de Israel reconoce sus crímenes contra los palestinos y declara la creación de un único Estado aconfesional. Señales de humo, que el mundo despierte. Desde la frontera, señales de humo. Hola, buenas tardes, queridos oyentes, queridas oyentes. Damos salida al programa 50, nada más y nada menos que el 50 de la 21 temporada. Y en esta ocasión lo hacemos mirando a Brasil. Buenas tardes, Begoña, qué buena música te has buscado. ¿Y esto? Pues esto es Amor Tropical. Es un tema de Reuel Acosta Rivera que incluye en su álbum El arte de amar. Ya, pero para un poco el carro, que esto, te recuerdo, no es un programa musical. No sé si lo sabes, ¿no? Pues una pena, porque por mí nos podríamos hacer un programa exclusivamente con música descargada en Jamendo. Te noto, no sé, un poco rara y no sé si nos va a poner en problemas con alguna movida pirata o algo de eso. Que es Jamendo. Mira, si te informas y buscas en internet y en la fuente, pues se trata de una comunidad creada alrededor de la música libre, donde los artistas pueden subir su música gratuitamente y su público descargarla de igual manera. Así que fantástica. Fundada en enero de 2005 y bueno, desde entonces el número de artistas y de álbumes pues ha ido creciendo de manera exponencial. Músicas con licencia Creative Commons o arte libre que hemos escuchado muchas veces en el programa, que hay que estar un poito más atentos, Freddy, y más actualizado, ¿eh? Bueno, pues la verdad que esto está muy bien, pero ¿me explicarás en algún momento por qué has elegido este tema en concreto? Vamos, si no es molestia, vamos. Bueno, pues mira, lo hemos elegido porque andamos en plena cumbre del clima de la ONU y se desarrolla en Brasil, en Belém. Ahora y sí. Belém con M, ¿eh? Y va a ser una de las miradas fundamentales del programa de hoy. Y es que ya sabemos la trascendencia del impacto del cambio climático sobre nosotros y la importancia de llegar a un acuerdo planetario para paliarlo. Pues sí, cierto. Y además estamos en la semana crítica, la de los acuerdos políticos. Tras el fin de semana pasado, cuando se han abordado los borradores técnicos, la mirada estará puesta en el viernes, cuando debe formalizarse el acuerdo global. Así que nada, crucemos los dedos. Bueno, pues como siempre hay bastantes dudas y expectación ante esta COP30, que significa, por cierto, Conferencia de las Partes de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Ya solo estos días atrás han habido manifestaciones con más de 100.000 personas en la calle, con pueblos indígenas incluidos, ¿eh? Es que normal, mucho nombre para poca solución me parece aquí. Pero a pesar de esas dudas, la parte importante es que de alguna manera vuelve a hablarse de transición justa, de seguridad alimentaria y derechos laborales. Y bueno, a ver si nos dan una sorpresa por una vez.
Pues venga, vamos adelante entonces. Si nos estás escuchando, quédate con nosotras un ratito más. Como siempre, estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de onda local de Andalucía y en Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en El Salto Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo. Me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó, Super Chango. Ya llegó, Super Chango. Ya llegó Super Chango, ya llegó Super Chango. Pues como siempre, antes de nuestro tema principal, vamos a dedicarle unos minutos a la actualidad, y eso lo hacemos de la mano de Gonzalo Revilla en el Vistazo al Mundo. Un repaso por los titulares y por la información, no solo por la que aparece en la primera página, sino por esa que a veces se nos esconde. Bueno, vamos primero con el panorama político y así no lo quitamos rápido de encima, porque básicamente lo que nos encontramos ahí es corrupción. Ya da asquito escuchar las noticias, lo de Santo Cerdán es cada vez más insostenible. Mientras más cositas salen, más datos salen, más complicada parece la continuidad de Sánchez. No olvidemos que a veces algunos parecen interesados en olvidarlo, pero estamos hablando del secretario de organización del partido, bueno, y más cargos que tuvo, ¿no? Y el que se dedicó a recoger firmitas para que el presidente fuera presidente. Así que nos cuesta creer que sus mangoneos fueran ajenos a la estructura del partido. En otro lado, para igualar la fiesta Feijóo, tenemos la Diputación de Almería para que se calle como un zasca, ¿no? Enfangada nuevamente. Oye, esto de las mascarillas es como un símbolo, ¿no? Era un símbolo del COVID, pero ahora es un símbolo del pelotazo que nos cobraron las mascarillas a 10 que pavos. No se podía salir de casa, algo habría que inventarse, ¿no? Las mascarillas es lo más... Se les ocurrió. Espérate. Espérate que aquí hay negocios, ¿sabes? La madre, los tragos. Bueno, todos esos casos tienen un patrón común, aparte de las mascarillas, y es que no son gente que se fueran, que yo hasta lo podría entender, ¿no? Que se fueran contaminando en sus cargos, que se fueron dejando tentar por el dinero, que ya que estaban allí dijeron, oye, ¿y este cajón que está abierto? No. Son gente que entraron expresamente en política a robar. O sea, son gente que ya desde antes, desde fuera, estaban diciendo, necesito llegar a ese cargo para jugar a estas cositas mías de las comisiones. En fin, da un poco de asco, porque parece que no conseguimos erradicar esa lacra de la corrupción de la gestión política, ¿no? No, de la gestión política, y además que cuando se convierte en una profesión, entonces deja de mirar en el bien común, ¿no? Sino en el bien propio, ¿no? Yo creo que hay gente que se queda en el cargo precisamente para eso, para hacer carrera y negocio. Y queremos que la gente se implique en política, pero claro, cuesta decirle a la gente, oye, métete en estas cositas. El reflejo que hay deja mucho que desear. Bueno, la siguiente noticia tiene que ver con Palestina, pero porque para que no se nos olvide hay que seguir repitiendo que sigue inmersa en un genocidio, ¿no? Que aquello no ha parado, ha menguado un poco, pero aquello sigue la misma dinámica, ¿no? Está inmersa en un genocidio que viene desde muy atrás. En concreto, esta noticia es de octubre del 24, en el que un grupo de estibadores de un puerto de Grecia, del Pireo, dijo que eso no podía ser
e impidió que un cargamento de munición se embarcara hacia Israel. Era un acto simbólico que al mismo tiempo bloqueaba la cadena logística del genocidio. Supongo que no le haría mucho daño a la maquinaria militar israelí, pero bueno, era un acto simbólico. Y un año después, actualmente, su dirigente sindical, el que estuvo visible en aquellas acciones, Marcos Bekris, no sé si se dirá así, bueno, pues se enfrenta a un proceso judicial que al final lo que pone es en evidencia la deriva militarista del gobierno actual en Grecia, ¿no? Los tentáculos del lobby sionista llegan por todos lados y bueno, pretenden, no solo allí, recordemos que en Inglaterra también ha habido muchas manifestaciones que han sido silenciadas a base de palos, ¿no? Y de gente que lo único que estaba diciendo era que había que parar el genocidio, ¿no? Detener las balas creo que no debería ser un delito. Pues no sé, Gonzalo, si has escuchado las últimas declaraciones de Borrell, ¿no? En una entrevista que le han hecho recientemente. ¿Te han gustado? Sí, la verdad que este hombre se está volviendo un revolucionario. Comunista, lo van a echar de ahí. Pero vamos, te cito textualmente. La tesis que representa von der Leyen es absolutamente pro-israelí, atlantista y de un sionismo militante. Es que, no sé, alucino un poco, ¿no? Que Borrell haya quedado como el más pro-palestino en Europa, ¿no? Esto dice mucho. Está la cosa muy jodida. La cosa muy jodida, ¿sabes? Sí hay que agarrarse a Borrell para que defienda. Ya no gritará el pueblo unido, jamás será vencido, ¿no? Bueno, y por último, no sé muy bien cómo leer los resultados electorales en Chile. Los resultados de la primera vuelta presidencial y de las elecciones parlamentarias del pasado 16 de noviembre nos han enseñado un rostro, por esa parte bien, el de Janet Jara, una mujer además, representante de la coalición de izquierda, pero detrás de ese resultado, a poco que escarbe, lo que está es la derecha agazapada esperando la segunda vuelta, ¿no? Porque el resto de los partidos de extrema derecha, defensores declarados de Pinochet, que representan casi un 70% del electorado, pues sería la fuerza institucional dominante en la segunda vuelta. Esperemos, posiblemente habrá movimientos que cambien un poco estos equilibrios de fuerza, pero parece que Chile también, y otra vez, no olvidemos que viene de un pasado muy duro, se vuelca con las posiciones más derechistas. Complicado el panorama que se presenta, no solo en Chile, porque además Chile es uno de los países que luego traslada su dinamismo a otros países, ¿no? Pero está la cosa complicada también en Latinoamérica. Estamos jodidos porque en Chile va a ganar la extrema derecha, claramente, porque además todos los votos van a ir a ellos de todas las fuerzas que no han ido a segunda vuelta, y lo más triste es el reflejo, ¿no? De cómo perdemos la memoria, ¿no? No es algo exclusivo de España, sino te hubiera consolado eso, ¿no? Sí, es una cosa nuestra. Es algo particular, pero no vemos en Chile, después de una dictadura tan brutal como la pinochetista, ¿no? Que se les vote a sus partidarios, ¿no? Sí, además defendiendo la dictadura, que no es que dicen, nos ha olvidado aquello y ahora nos hacemos, no, es que estoy defendiendo lo que hizo aquel tipo, en fin, es terrible. Pues Amaya nos lleva a uno de esos espacios protegidos de los que aún podemos disfrutar, en gran medida gracias a la lucha ciudadana. Se trata de un espacio en la Comunidad Foral de Navarra, esto es Aralar y ella es Amaya. En esta noche de otoño, lluvia de estrellas en Aralar, todos los árboles como en un cuento, bailan movidos por el vendaval. Lengua de sapo, ojo de serpiente, piedra tallada por el Basajaun, cola de rata, colmillo de zorro, uñas de vieja, amarre de amor. Cierro los ojos por un momento, pido un deseo al firmamento, que tú me quieras más de lo que yo te quiero, que tú seas mío y de nadie más.
Desde la frontera, señales de humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. siempre será canción nueva. Bueno, pues vamos con el tema principal. Durante estas 2 semanas viene desarrollándose la cumbre del clima en Brasil, como hemos dicho antes, ¿no? Sería la número 30 en la ciudad de Belém. Se realiza desde el pasado 10 de noviembre y finaliza este 21 de noviembre. Hubo un evento preliminar de líderes mundiales los días 6 y 7 de noviembre, curioso, para discutir la implementación del Acuerdo de París y la acción climática. Sí, porque esta cumbre quizá esté destacando porque se celebra en una región especialmente afectada por el cambio climático, llena de matices y riqueza como es la Amazonia, por la ausencia de los líderes de China y Estados Unidos, entre otros, lo que refleja sus prioridades, y porque se desarrolla en medio de tensiones dialécticas entre el G77, el bloque de países en vía de desarrollo, y los países más ricos y contaminantes. Qué frecuente, ¿verdad?, esta imagen. Los más pobres recuerdan a los más ricos, a quien se deben la deriva climática, y le reclaman que aumenten de forma sustancial su financiación para ayudar a las zonas más vulnerables a paliar los efectos del caos climático. En fin, y algunos de los países más ricos, sobre todo europeos, que hay que reconocer su participación, dicen que en estos momentos lo prioritario no es la cuestión de las finanzas, sino trazar una hoja de ruta más ambiciosa. En ambos casos, y por ver el vaso medio lleno, parece que la preocupación de base es la misma: el impacto de la crisis climática y la necesidad de soluciones. Y ante este panorama, volvemos a poner el foco en los movimientos sociales que fiscalizan el proceso y que recuerdan a los líderes políticos quiénes son los más afectados por el cambio climático y cuál debe ser el camino. Entre otras, pues destacamos la iniciativa Cumbre de los Pueblos, que desde 2023 camina hacia la COP30, aglutinando a decenas de movimientos sociales y organizaciones, sindicatos, organizaciones de mujeres, organizaciones indígenas, etcétera, tan diversa como nuestro propio mundo, como debe ser, ¿no? Y para ayudarnos a hablar de todo esto, tenemos con nosotros a un portavoz de la propia Cumbre de los Pueblos, Sebastián Ordóñez, que participa en una ONG que trabaja temas de desigualdad y crisis climática llamada Work and Want UK. Muy buenas, Sebastián, buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hola, Sebastián, muchas gracias a usted. Bueno, pues desde marzo de 2023 viene organizándose esta Cumbre de los Pueblos y, bueno, para que nuestros oyentes conozcan, ¿por qué y para qué nace esta iniciativa, Sebastián? Bueno, pues sí, como bien lo han mencionado, la crisis del multilateralismo, la crisis profunda interconectada que existe en términos de desigualdad, de crisis climática, de la avanzada aborrante de la derecha extrema, y todo esto en un contexto de genocidio. Nos enteramos que la COP30 va a ser en Brasil, después de 3 COPs donde en estados autoritarios no se había podido organizar un espacio de la sociedad civil, que es lo que siempre se acompaña, o siempre lo que se planea en paralelo a las COP. Pues se empezó a soñar la posibilidad de tener un encuentro masivo en Belém, donde en el 2009 fue el Foro Social Mundial, para precisamente dar una respuesta de los pueblos, de los territorios, a estas crisis interconectadas. Entonces en el 2023 fue primero un llamado de los movimientos brasileños principalmente, y de ahí se empezó a tejer todo este proceso que involucró armar una carta política que iba a dar la dirección del caminar de esta cumbre, y también todo el trabajo enorme que solo es posible en Brasil y solo es posible por el trabajo que hacen los movimientos brasileños de garantizar que esto se pudiera dar como se iba a dar en un Belém que
ganó la posibilidad de que existiera la Copa ahí, pero que no fue nada fácil, y no fue nada fácil la construcción logística, de infraestructura, de políticas públicas para que se garantizara. Entonces tuvimos nuestro propio proceso de garantizar las mismas cosas que la COP, los desafíos que tenía la COP para hacerlo. Sebastián, hemos comprobado que habéis desplegado pues una serie de acciones en paralelo con todo el desarrollo de la cumbre. Es importante recordar en este momento que, bueno, por si acaso perdemos la conexión, que estamos teniendo una conexión en directo contigo desde un lugar donde, bueno, está en medio de la selva prácticamente, ¿no? Así. Entonces, todas estas acciones... a ese lugar han llegado muchas personas, ha habido mucha participación en toda esa convocatoria que tú estabas refiriendo, y se está haciendo de alguna manera mella en los políticos, o sea, la sociedad civil está influyendo. ¿Pensáis que hay una influencia real? Sí, bueno, pues como les decía, tanto en Egipto como en Dubái, como en Azerbaiyán, no hubo participación de la sociedad civil por fuera de la Copa oficial. Aquí la convocación se hizo por 50 organizaciones que hacen parte de la Comisión Política, destacando ahí movimientos batalleros como el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, el Movimiento de Afectados y Afectadas por Represas, la Vía Campesina, entre otros. Y fueron 1.300 organizaciones las que se sumaron. Cuando hicimos la convocatoria para los 5 días presenciales de la cumbre, se registraron más de 25.000 personas, y de esas 25.000 personas, 17.000 recibieron credenciales, aunque sabemos que fueron muchas más las que pasaron. Entonces estamos hablando de grandes plenarias, de muchas actividades entrelazadas, que fueron una metodología para generar debate, intercambio y movilizaciones masivas. Tanto la Barqueata, que fue una marcha por todo la cuenca del río Guam, subiendo desde la universidad donde se dio la Universidad Federal de Pará hasta un barrio de la ciudad de Belén, que había sido justamente el botadero de basura de la COP, donde habían botado toda la Eso es lo que comentábamos, que se podía perder en algún momento. Vamos a intentar restablecer la conexión. De lo que estaba comentando Sebastián, bueno, creo que estaba haciendo especial hincapié en que en en esta cumbre concretamente sí que ha habido una participación interesante que no ha habido en otros momentos, ¿no? Sí, eso me parece que es para destacarlo. Hombre, yo creo que vamos a pasar música, pero lo que te quería comentar, Bego, yo creo que es importante porque además es una de las zonas más afectadas, como nosotros mencionábamos antes. Entonces yo creo que la sociedad civil ahí está concienciada, como personas como Sebastián, con colectivos que quieren influir de alguna forma, porque es determinante, y que es el futuro. Que tomaran la palabra, ¿no? O sea, me parece genial. Pero bueno, vamos... No sé si Javi nos va a poner música mientras Yo creo que tanto, sí, yo creo que tiene preparado un temita de los compañeros, ¿no? De Rojo Cancionero, ¿no? De Gabriel Ortega y Sábado Amor, que se llama Mayoría Silenciosa, y viene muy bien para estos tiempos. Cuentan que te encierras en tu casa, que votas sin saber muy bien por qué, que no te importa más que lo que pasa en las tertulias que te hacen creer. Dicen que duermes agazapada, que no escuchas ni gritas, que no ves. Prefieres no saber nada de nada, que recorrer la vida con los pies. Siempre callada, siempre tan sosa, tan desgastada, tan clamorosa, arrugada, cobarde y tramposa. Mayoría silenciosa, mayoría silenciosa, mayoría silenciosa. Si te quejas lo haces en los bares, jugando a que tienes la solución.
principio y fin de todos nuestros males, el freno de nuestra revolución. Empiezan a indignar esos silencios ante tanta triste desolación. Marcharemos por la calle del medio sin esperar que salgas al balcón. Siempre callada, siempre tan sosa, tan desgastada, tan clamorosa, arrugada, cobarde y tramposa. Mayoría silenciosa, mayoría silenciosa, mayoría silenciosa, mayoría silenciosa, mayoría silenciosa, arrugada, cobarde y tramposa, mayoría silenciosa. Bueno, mientras intentamos contactar con Sebastián de nuevo, vamos a seguir con el programa, ¿no? Y bueno, en el tema principal de hoy hemos querido sumar también las voces de nuestros oyentes, que como siempre se muestran muy generosos a la hora de participar y enviarnos sus audios. Sabemos que esto del medio ambiente es uno de los temas que más sensibilidad despierta y por eso hemos querido invitaros a participar. La primera pregunta que le hicimos era si en general teníamos información o no conocíamos más o menos lo que se estaba trabajando estos días en Brasil, en Belém, en relación con el clima. Estos días se está cocinando, además con altas temperaturas, una cumbre climática en Belém, la cumbre por el clima que organiza Naciones Unidas todos los años. Yo creo que no se puede esperar gran cosa de esta cumbre a pesar de las buenas intenciones de Lula, pero paralelamente ha habido una cumbre paralela, la Cumbre de los Pueblos, en la que muchas organizaciones y movimientos sociales pues se han juntado para impulsar una agenda internacional por la justicia climática. Esta contracumbre no es una novedad, se viene celebrando desde hace mucho tiempo en el marco de las cumbres climáticas. Lo que pasa es que este año ha habido un repunte del interés de los colectivos sociales por este foro y ahí es donde hay que fortalecer la movilización popular, crear una agenda colectiva, unificada, repensar estrategias para luchar por los derechos humanos y los de la tierra y además hacerlo desde donde hay que hacerlo, desde abajo, ¿no? Ahí sí pongo yo mi esperanza. En la cumbre de los gobiernos, la verdad que poco. Lo que se está cociendo, a mi entender, es otro intento más de que el hombre no destroce la naturaleza, de que no termine de romper la armonía que debe tener con la tierra, que ese contacto con el mundo natural, con los demás seres vivos, de los que el hombre forma parte de esa comunidad, que el hombre no termine siendo el egoísta que lo destroza todo a su paso. Bueno, pues yo no estoy al tanto de qué es lo que está ocurriendo en Belém, en Brasil. Seguramente en la cumbre de Belém no se va a tratar sobre la conversión ecológica, que yo es lo que veo más necesario, poner a la persona en el centro, especialmente a los más vulnerables y a los más empobrecidos, que son quienes más sufren también las consecuencias del cambio climático siempre, ¿no? La segunda pregunta que les hacíamos a nuestros oyentes era sobre lo que entendían como prioritario para abordar en la lucha contra el cambio climático. Cada uno sabrá o debería saber traducir esto de la conversión ecológica a su propia realidad, a sus posibilidades, a sus responsabilidades también, y llevarnos a un compromiso de vida sostenible, de una vida que sea cuidadosa y cuidadora y austera en los medios, que también, ¿no? Vivir de una manera más austera, no seguirle el juego a la sociedad de consumo, ¿no?
En fin, creo que este programa de radio también es un buen ejemplo de este abordaje en la medida de lo que se puede. Así que, ánimo. Pues que la naturaleza tiene el protagonismo por encima de la propiedad privada. La propiedad privada que trae consigo yo puedo hacer con mi tierra lo que me dé la gana, con mi parcela lo que me dé la gana. Eso es lo que tendríamos que empezar a cambiar. No somos propietarios, solo somos meros administradores de un mundo que nos ha tocado, en el que nos ha tocado vivir. En cuanto a las prioridades en la lucha contra el cambio climático, bueno, esas prioridades están muy marcadas y el problema no es el diagnóstico. Lo interesante no es llegar a acuerdos, porque compromisos formales hay muchos. Bueno, pues si nos miramos para atrás, desde Kioto, La Haya, París, lo verdaderamente importante es que haya acciones reales y además rápidas, porque aunque estas cumbres hayan servido, es verdad, para plantear una especie de agenda climática o de conciencia climática, también esa agenda es que avanza con una lentitud desesperante y ya se sabe que no vamos a llegar a tiempo. La prioridad serían los compromisos concretos y vinculantes y implementar también mecanismos de verificación, y no solo en cuanto a la lucha contra los combustibles fósiles, que siempre centran la atención, sino otros aspectos, por ejemplo, contra los excesos de la agroindustria, que celebrándose esta cumbre en Brasil es uno de los temas de más importancia. Mis prioridades fundamentales contra el cambio climático sería principalmente abandonar ese humo que está calentando el planeta, es decir, abandonar el carbono, el petróleo y el gas, y que se empezara a utilizar más pues la energía limpia, la energía solar, la energía eólica. Y luego también, aparte del CO2, que habría que tapar las fugas de este gas que salen de la industria. Y luego también creo que se debería de ayudar a las personas más afectadas, ya que al final pues las personas que menos contaminan son las que más sufren estos cambios climáticos, ¿no? Por ejemplo, la sequía, las inundaciones, pues al final las personas que menos pueden permitirse tener una estructura que les proteja de esto, pues son las que más lo están sufriendo. Lo que sería importante abordar para la lucha contra el cambio climático sería empezar por lo más importante, que es poner en cuestión el capitalismo, porque mientras eso no se haga, las empresas y los negocios van a tener que seguir sometiéndose a una lógica que va en contra de la naturaleza del planeta, de nosotros y de todo, en realidad, ¿no? De que un sistema que está destruyendo no solo el planeta, sino también las relaciones entre personas, las vidas concretas de personas que acaban en los márgenes, y que queremos cambiar todo eso. O sea, lo que se está celebrando estos días en Brasil es importantísimo, pero aún más importante es cambiar eso, porque por ejemplo en España estamos invirtiendo muchísimo dinero en cambiar al coche eléctrico, por ejemplo, ¿no? Y en Europa, y sin embargo no repensamos el modelo de coche individual y apostamos más por transporte colectivo, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Pero esa sería una de las cuestiones que se debería de potenciar más, que no sea solo el transporte para una persona. A veces incluso va una persona solamente en un coche. O sea, eso en términos de recursos naturales es fatal. Creo que hemos podido recuperar a Sebastián, ¿no? Son muchos kilómetros por medio, un océano. Estamos haciendo el esfuerzo porque es que nos parece súper interesante, una oportunidad fantástica el que podamos... Tenemos un testimonio directo desde que está allí en la cumbre, con la sociedad civil un poco presionando para que eso, y esa cumbre de los pueblos que están organizando, y era un testimonio imprescindible.
y había algunas preguntas sobre todo en torno a eso, sobre la sociedad civil, ¿no? Cómo se están organizando, que yo creo que es lo que más nos puede quedar desde ese punto de vista. Sebastián, ¿estás por ahí? ¿Me escuchan ahora? Ahora, sí. Genial. Sí, hemos continuado un poco en el programa y hemos hecho una encuesta, porque siempre nos gusta que nuestros oyentes participen, ¿no? Y nos den su opinión, y entonces, bueno, no sé si te habrá dado tiempo a escuchar alguno de estos testimonios, pero bueno, siempre es interesante cómo hacéis vosotros, ¿no? Que la sociedad civil, bueno, pues exprese y nos pueda dar su opinión. No sé si has podido escuchar algo. Algunas de las respuestas y muy... Sí, como que le dan justo a los temas centrales, ¿no? Poner la vida en el centro, poder practicar distintos tipos de soberanía, que son las soluciones reales que nacen desde abajo, asegurar una mejor relación con la tierra, practicar, bueno, se mencionó de distintas formas el tipo de transición ecológica que se necesita. Eso que sí, muy acertado, digamos, y eso es lo que se sabe, ¿no? Que totalmente. La mayoría de las personas que no están en el poder o que tienen otros tipos de poder, digamos, saben muy bien y viven el día a día de las crisis de desigualdad y las crisis ecológicas, y estas dos cosas cuando se juntan, lo que genera es violencia climática, básicamente. Y bueno, pienso que eso es para seguir un poco donde venía, que apenas con ustedes, la señal está tan mala. Justamente la Cumbre de los Pueblos quería resaltar eso, ¿no? Uno de los temas principales que en portugués se dice respuesta somos nos, la respuesta somos nosotros, la respuesta somos nosotras, era reunir distintos movimientos de todas las regiones de Brasil, de todos los rincones del mundo, y estuve chequeando los números de países que participaron. Estamos hablando de 90 países que participaron, una diversidad cultural, una diversidad en formas de lucha, una diversidad en formas de cuidar la tierra, una diversidad biológica inmensa. Se reunieron en el centro del Amazonas, para decir la respuesta somos nosotros. En la Amazonía se defiende la vida, se protege la vida, es una frontera. Quizás nunca antes nos había dado una COP en un territorio como tan crítico para la justicia climática, donde existen todas las contradicciones y las violencias más claras en términos de la extracción de petróleo, en términos de formas de minería, de extractivismo, en términos de la avanzada del agronegocio, la deforestación, en términos de los derechos de los pueblos indígenas para poder realmente proteger, y también en términos de todos los mecanismos de mercado que buscan hacer de la Amazonía y de los bosques una mercancía precisamente para seguir avanzando en ese modelo de muerte y no en el modelo de vida. Totalmente. Entonces fue muy poderoso, digamos. Solo la que hablaba antes de que se cortara la llamada, digamos, con 5.000 personas en 250 botes, liderados por 3 botes principales, pero también la marcha que se hizo el día 15 en Belém, donde que llegaran 30.000 personas, ¿no? Los sondeos que habían hecho los movimientos en Brasil, y llegaron más de 70.000. Barbaridad, claro. Y eso nos dice el proceso de la cumbre representado en las calles. Claro. ¿Cómo se ha ido gestando y preparando todo totalmente, eso? Y precisamente eso es lo que quería, Sebastián, preguntarte, ¿no? Porque cómo ha vivido, no sé, la sociedad civil participante, ¿no?, la ausencia de potencias contaminantes como Estados Unidos o China, ¿no? ¿Ha cundido cierto enfado o desesperación? ¿O podemos presumir que sin ellos, sin estas potencias contaminantes, acordar medidas reales van a servir de freno, ¿no?, al cambio climático? Claro, sí, o sea, obviamente cuando no está Estados Unidos y no está China se siente, pero no es lo mismo, la ausencia del uno no es lo mismo que la ausencia del otro. Estados Unidos está activamente intentando desmantelar el multilateralismo
y como el orden global en términos de cómo es que los países, los estados funcionan, se relacionan a nivel global entre sí. Y China, aunque obviamente China puede que no esté tan presente como en otras cosas, pero igual tiene la delegación más la segunda delegación más grande aquí en Brasil después de Brasil. Cuando tú entras al espacio de negociaciones, antes del pabellón de Brasil está el pabellón de China y está totalmente lleno todo el tiempo. Y China, podemos hablar un poquito más de esto, está liderando a través de su acceso, de su inversión en las energías y tecnologías renovables, muchos aspectos importantes técnicos de la transición energética. Obviamente, aquí estamos hablando de dos grandes superpoderes, claro. Donde hay una disputa, pero son cosas distintas hasta cierto nivel. Y lo importante en los dos casos es cómo es que avanzamos no solo en una transición energética que nos cambie de combustibles fósiles a energías renovables, sino cómo transformamos nuestras sociedades para que el acceso a la energía se reconozca como un derecho fundamental, para que la energía se reconozca como un bien común, para que no podamos tener controles sobre la energía como un bien público, sino precisamente para que las energías renovables que se van a producir, que se necesitan producir, no generen las mismas desigualdades y injusticias que los combustibles fósiles, como se está viendo cuando se extrae litio o se extrae cobre o se extrae todo tipo de minerales para producir energías renovables. Entonces, eso es lo que está en disputa por un lado. Bueno, dejo ahí por ahí. Por ahí. Sebastián, vamos a ir concluyendo y te iba a hacer una última pregunta, pero quería trasladarte que de alguna manera yo ahora, tú estás allí en medio del pueblo, en medio de la gente, nos estás transmitiendo los ruidos que están detrás y me parece que eso es una forma de acercarnos mucho más a la realidad que estáis allí, ¿no? Que estáis viviendo allí. Así que también te agradecemos esta situación, este contexto que hemos creado sin haberlo pretendido, pero que creo que nos está sirviendo todo. Y bueno, te iba a decir una cosita. Al final hemos destacado al principio del programa que en esta cumbre vuelve a ponerse sobre la mesa cuestiones relacionadas con la justicia climática, como son la soberanía alimentaria o los derechos laborales, que de alguna manera habían sido descuidadas en otras ocasiones. Pensando en las conclusiones, ¿cómo pensáis que la Declaración de Belén debe responder a estas cuestiones que son realmente tan esenciales, ¿no? ¿En qué debe reflejarse el acuerdo para que sea realmente eficaz? Sí, bueno, yo pienso que tú lo decías antes en tu introducción, donde lo que está en disputa aquí es quién asume la responsabilidad histórica y esa deuda ecológica que fue creada principalmente por gobiernos y estados en el norte global. Eso es de cuando hablamos de equidad y de justicia, a eso nos referimos. Pero las soluciones, ¿no? Las soluciones ya están en los pueblos, ¿no? En la Cumbre de los Pueblos, por ejemplo, hubo un despliegue a través de un proceso de compras públicas. Se compraron más de 86 toneladas de alimentación para alimentar las casi 10.000 personas que hacían parte de las delegaciones que vinieron a la Cumbre de los Pueblos. De esas 86 toneladas, 68 fueron consumidas y las 18 que restaron fueron distribuidas en barrios periféricos. Y toda la producción fue producción agroecológica, producción por pequeños agricultores y local mayoritariamente. Eso era una muestra clarísima de que a través de políticas públicas aptas, principios y valores de agroecología, de soberanía alimentaria, las respuestas ya están ahí. Entonces, hay dos temas que yo veo que están avanzando en ese sentido, en términos de la negociación. Todo lo que tiene que ver con transición justa y la posibilidad de tener una hoja de ruta hacia el fin de los combustibles fósiles. Pero para que eso se dé, se necesita que la presión, el despliegue, toda la fuerza de la cumbre se sienta en el espacio de las negociaciones. Y ahí estamos, como cumbre, hemos tenido varios eventos paralelos, varias conferencias de prensa, muchas de nuestras delegaciones que hacen parte de la cumbre están haciendo el trabajo arduo de salvar este proceso multilateral, no porque quieren salvar el proceso multilateral,
pero porque sin él no vamos a poder seguir responsabilizando los países del norte en un espacio como este. Entonces es importante, pero nada de esto es posible, nada de esto vale la pena, nada de esto se va a ganar sin la movilización social, sin la solución popular. Entonces eso es lo que se está dando, es lo que está en juego. Ahorita que las negociaciones entran en un momento crítico, es importante recordar la fuerza con la que salimos de la cumbre, cuando tuvimos en la tarima la presidencia de la COP30, cuando tuvimos a distintos ministros y ministras de Brasil, que recibieron la declaración final y que la asumieron el rol de no solo protocolizarla, sino de garantizar que pudiésemos traer ese tema directo a las negociaciones. Y en eso estamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Sebastián. Yo creo que es fundamental, porque al final el clima exige una acción, ¿no? Porque depende de nuestro futuro, y yo creo que como sociedad civil estamos concienciados de ello, y ahora quedan que los poderosos, que los dirigentes de nuestros países, se hagan eco y realmente hagamos un cambio. Hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Y nosotros desde aquí pues reciben nuestro apoyo y el aliento, y nada, que a ver cómo nos va este final de la cumbre. Muchas gracias por atendernos, Sebastián, y por el esfuerzo que has hecho. Muchas gracias a ustedes, un saludo cordial. Un abrazo, compañero, gracias. Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. Bueno, antes de terminar, que ya Javi nos está invitando, vamos a recordar que en torno a la cumbre celebrada en Brasil se han convocado protestas celebradas bajo el lema "El clima exige acción, el futuro esperanza". Han denunciado el actual modelo económico basado en combustibles fósiles, que agrava la desigualdad social, eleva el coste de bienes básicos y genera crisis diversas que benefician solo a unos pocos, mientras aumentan los fenómenos extremos como olas de calor, inundaciones e incendios que estamos viviendo, ¿no? Más de 50 organizaciones han firmado un manifiesto lanzado por la Alianza por el Clima, un manifiesto que podéis consultar en la web y que exige un pacto sociopolítico que garantice los medios necesarios para reducir urgentemente las emisiones y afrontar los crecientes riesgos climáticos, reclamando que el poder, los recursos y las decisiones estén en manos de las comunidades que arden y se inundan, no en las de quienes se lucran de nuestra vulnerabilidad. En cualquier caso, Félix, parece que no nos terminamos de enterar de la importancia de cuidar el medio ambiente en el que vivimos. Queda muy bonito como frase hecha esto de "no hay un planeta alternativo en el que vivir", pero es que de momento eso es una realidad. Este es el único sitio en que tenemos para vivir como especie, y si nos lo cargamos, lo contaminamos y lo reventamos, pues no vamos a tener dónde ir. Y es que para vivir como especie y para convivir con el resto de especies vivas, porque tampoco deberíamos olvidar que este planeta no es solo nuestro, compartimos espacio con un montón de especies, muchas de ellas ya lo habitaban antes que nosotros. Hemos conseguido convertirnos en un peligro global para todas ellas y para su supervivencia. Muchos estudios estiman que con el actual ritmo de destrucción humana de la biosfera, la mitad de las formas de vida se extinguirán en 100 años. La vida se vende, se esconde, se pisa, se recuerda. Bueno, pues ahora sí, hasta aquí ha llegado el programa 611 de Señales de Humo. Esperemos de verdad que os haya gustado y sobre todo esperamos que haya servido para hacer algún aporte en la defensa del clima y en la lucha contra el negacionismo. Lo hemos dicho antes y lo repetimos, no hay un planeta alternativo en el que vivir. Tenemos que quedarnos aquí y sería bueno cuidarlo. Se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se viene. Si has escuchado el programa en directo, te pedimos 1000 disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido en la conexión. Posiblemente limaremos eso en la edición para el podcast, pero bueno, ya sabemos de los problemas del directo. Y tanto si nos has escuchado en directo como si nos escuchas en el podcast, os invitamos a colaborar con nosotros en la difusión, ¿vale? Para que estos mensajes lleguen a cuanta más gente mejor. Y creo que con esto sería suficiente, haríamos el trabajo entre todos y nada más. Con este mensaje nos despedimos. No olvides que te esperamos el próximo miércoles aquí en directo en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, o en Unirradio, o en El Salto Radio y en Onda Local Andalucía.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de... Y como siempre, pues podrás encontrar nuestros contenidos de esta temporada y de las anteriores en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio. Y además nos encantaría recibir tu opinión y comentarios, bien en el correo humo2orillas@gmail.com o bien a través de redes sociales. Bueno, pues ya sí nos despedimos. Ahora sí. Buena semana. Na 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 Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos, más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.